Muy buenas noches con todas las personas que están en este gran en vivo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y que también estamos dentro de nuestra normativa jurídica general acerca de la ley de apoyo humanitario. ¿Será una violación de derechos humanos? ¿Será una violación de derechos laborales? ¿Tendrá una base específica incorrecta? No se sabe de forma determinada, claro está, porque existen diferentes perspectivas en temas laborales, empresariales, entre otros. Entonces es muy importante analizar las dos posturas o más posturas que existan dentro de un tema específico. Y cómo no hablarlo cuando nosotros nos basamos netamente en el derecho, nos basamos en la academia y también, además de ello, tenemos la capacidad de analizar las dos perspectivas que vamos en este conversatorio a realizar y desarrollar. Para ello, nosotros tenemos a una invitada muy especial. Es una profesional ecuatoriana, siempre lo digo. Nosotros, además de fomentar la academia, orgullosos de nuestros profesionales del derecho que saben fomentar academia en estos tiempos donde estamos en casa y podemos también vislumbrar diferentes conocimientos y aportar en ciertos temas, en opiniones para el desarrollo de nuestro país. La doctora que va a estar dentro del espacio de @Frente Estudiantil de Derecho es la abogada Isabel Medina. Voy a proceder a decir específicamente su currículum vitae. Es abogada de los juzgados y tribunales del Ecuador, especialista en Derecho Tributario por la UASB. Ha realizado cursos legales de Montgomery College en Estados Unidos. Ex colaboradora en la Organización de Estados Americanos de la OEA, Delegación Ecuatoriana, Consulado Ecuatoriano Washington. Actualmente es responsable legal de Ecuador de una importante multinacional dedicada a la seguridad privada, especialista en derecho laboral y asesoría de la empresa y socia en Nodumla en estudios jurídicos. Entonces, chicos, muchas gracias por estar en este gran evento acerca de la ley de apoyo humanitario. Reitero, aquí se va a analizar diferentes posturas y es importante analizar, y en caso de que ustedes tengan un tipo de pregunta, pueden hacerla al final del conversatorio. Acerca de los certificados académicos que vamos a entregar, va a estar posteriormente en nuestra página realizando la fecha de entrega específica donde cada uno debe constar con su presencia en este live y también tienen que revisar su correo para la entrega del certificado. Sin más que decir, voy a ingresar a la doctora dentro del conversatorio para que nosotros podamos vislumbrarnos de cierta forma del conocimiento de ella y también cualquier tipo de duda, hacerla al final. Mi nombre es Sandra Alcíbar, soy directora política del Frente Estudiantil de Derecho y un gusto estar en este espacio con ustedes. Muy buenas noches, doctora, agradeciendo primero por parte de nuestra gran familia Frente Estudiantil de Derecho por el espacio académico que nos aporta y de verdad espero que sea de su agrado estar en este espacio y que podamos colaborar también en conocimientos establecidos por nuestra norma jurídica y también de diferentes perspectivas. Perfecto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias principalmente por la invitación. Para mí es un gusto poder aportar para todos aquellos interesados en este tema que es sumamente importante dentro de los tiempos que en la actualidad estamos viviendo y me parece increíble que ustedes hayan podido organizar este conversatorio para poder informar a todas aquellas personas, como le había dicho, que se encuentran interesadas en conocer sobre este tema. Entonces, doctora, procedemos a comenzar el conversatorio. Hoy día comenzamos a las 7:09 por temas de internet también,
pero así es, en este momento donde el Internet es la parte fundamental para la comunicación y entrega de conocimiento, creo que es la parte esencial también de estar ahí cualquier cosa, estableciendo cualquier daño. En caso de que reitero también para los usuarios que están viendo el en vivo, en caso de que se vaya a borrar el en vivo por temas de internet, no se preocupen, nosotros reiniciamos el en vivo y también tienen que incorporarse que se va a tomar la asistencia correspondiente para el certificado. Sin más que decir, doctora, el espacio es todo suyo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, me presento, yo soy la abogada Isabel Medina. Justamente como lo habías mencionado, yo soy socio de un estudio jurídico, me encuentro también prestando mis servicios profesionales como abogada in-house dentro de una importante compañía multinacional, y dentro de esto, claro, parte de la asesoría es el tema en derecho laboral. Como tú lo habías mencionado, hoy vamos a tratar específicamente dos posiciones que son importantes, que todas aquellas personas que nos están viendo deben saberlo. Estas dos posiciones son tanto la posición del empleador como la posición del trabajador. Es importante saber que efectivamente, como tú lo has mencionado, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario frente a todos los análisis que han hecho las organizaciones laborales, han podido determinar que a partir de su artículo 16, donde se incorporan las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, algunas de ellas son violatorias a los derechos de los trabajadores. Es así que se ha propuesto ya temas constitucionales de esta ley y en contra de estos artículos con la finalidad de que no puedan ser aplicados en la actualidad. Es decir, aquí nos surgen algunas dudas, porque muchas empresas ya están haciendo uso de estas herramientas. Por ejemplo, ya muchas empresas están firmando contratos emergentes. Muchas empresas también ya han procedido a firmar acuerdos con sus trabajadores, como lo menciona la ley, pero en el futuro no sabemos específicamente qué es lo que va a pasar con el dictamen final y análisis de la Corte Constitucional. Siendo así y partiendo de este análisis, lo que podemos decir, y frente a otros análisis que hemos hecho con otros colegas, es importante conocer efectivamente la ley, o en el momento en que surja una sentencia en contra de alguno de estos articulados de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, lo que va a suceder es que efectivamente va a ser aplicable desde el momento en el que surja esa sentencia para el futuro. El Ministerio del Trabajo que regularizar qué va a pasar con aquellos que ya han firmado o se han acogido a toda esta normativa. Es por ello que si partimos de la primera herramienta que nos da la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, podemos encontrar los acuerdos para la preservación de las fuentes de trabajo. Estos acuerdos son con la finalidad de que las condiciones laborales que actualmente tienen los trabajadores frente con su empresa, lo que pueden hacer es modificarlas para que la empresa pueda salir adelante. Con esto voy a mencionar un comentario que te lo había dicho con anterioridad. Es importante saber que efectivamente muchas empresas han hecho un esfuerzo sumamente grande para poder mantener la nómina de sus trabajadores. Es por ello que efectivamente el Estado como tal ha tenido que buscar herramientas que permitan a las empresas subsistir frente a esta nómina y garantizar el derecho al trabajo que está consagrado en nuestra Constitución, como es conocimiento de todos ustedes. Sin embargo, como lo había dicho con anterioridad, alguna de las normativas o parte del contenido del articulado son violatorias a los derechos de los trabajadores, frente a lo cual ya se están procediendo con las medidas correspondientes. Si hablamos de los acuerdos para la preservación de las fuentes de trabajo, podemos decir que estos acuerdos pueden ser suscritos tanto por iniciativa del empleador como por iniciativa del trabajador. ¿Qué se puede acordar en estos acuerdos? Yo puedo acordar la reducción de mi jornada laboral, es decir, si yo actualmente estoy prestando servicios por una jornada de 8 horas, lo que yo puedo hacer es plantear a mi trabajador o plantearle a mi empleador que se reduzca a 6 horas, a 4 horas, a 5 horas,
con la finalidad de que este trabajador o este empleador pueda sostener mi puesto de trabajo. Así se modifican las condiciones iniciales frente a las cuales yo fui contratado o contratada en un inicio. Pero, ¿qué pasa con estos acuerdos? Lo que está pasando con estos acuerdos creo que estamos con un poquito de problemas de conexión. Sí, doctora, no se preocupe, igual, cualquier cosa. Disculpas, ¿no? Algo No, no se pasó. preocupe. Bueno, sí, como le decía, efectivamente lo que está sucediendo con estos acuerdos es cuál es la violación a los derechos laborales. Dice la ley que si estos acuerdos son aceptados por más del 50% del total de los trabajadores, ¿qué sucede a futuro? Lo que pasa es que el otro 50%, el otro 49% de la empresa que no aceptó estos acuerdos, se ve obligado también a suscribir estos acuerdos, ya que la mayoría de sus compañeros de trabajo lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos dejándole de lado la voluntad del trabajador como tal de aceptar o no una propuesta que va en contra de las condiciones que inicialmente se acordó con su empleador. Entonces, aquí tenemos la primera violación a los derechos de los trabajadores. El hecho de obligarle a aceptar, en este caso, podría decir, no va a ser mejorar, sino tal vez a reducir las condiciones laborales frente a las cuales fue contratado, obviamente le va a producir un perjuicio, y si es que no lo acepta, el trabajador, bueno, pues tiene su razón y tiene su derecho a que su voluntad sea respetada. Sin embargo, de lo cual la ley nos está manifestando que no es necesario que se maneje de esta forma, sino que se convierte en obligatorio para el resto de los compañeros de trabajo, sea de una empresa, de una institución en general. Eso tenemos por una parte. También podemos encontrar efectivamente que nos dice cuáles son los requisitos para que estos acuerdos sean válidos. Parte de los requisitos para que estos acuerdos sean válidos es que efectivamente sea el empleador quien demuestre a sus trabajadores que la situación dentro de su empresa es crítica. Es decir, tiene que exhibir sus estados financieros con la finalidad de que los trabajadores puedan conocer a ciencia cierta cuál es la situación económica de la compañía. Es decir, que si es que el empleador me propone una reducción de las condiciones de mi contrato inicial, tiene que demostrar que efectivamente está en una condición económica que no le permite poder continuar manejando las mismas condiciones laborales que se pactaron en un inicio. Es como el primer requisito que nos menciona la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. El segundo requisito es que se va a vigilar que efectivamente la empresa no haga un uso inadecuado de los recursos de la compañía. ¿Qué quiere decir? Si yo manifiesto que la situación es crítica dentro de la empresa, no puedo yo como compañía, como tal, empezar a gastar en cosas que para los trabajadores puede resultar un gasto innecesario. Se me ocurre comprar vehículos, renovar todo el sistema de materiales útiles de oficina, en este caso equipos electrónicos, si es que no es necesario. Entonces, de esta forma partimos en que también el empleador como tal está dentro de la vigilancia, por decirlo así, de lo que está haciendo el empleador como tal con los fondos de la compañía. Entonces, podemos mencionar que efectivamente aquí sí el empleador es parte de la administración de la compañía como tal, porque si bien es cierto, lo que ha tratado de hacer la ley es, si yo doy facilidades
por decirlas así, al empleador como tal para poder manejar su nómina, para poder manejar la relación con sus trabajadores, de alguna forma tengo también que retribuir al trabajador. Es por eso que inclusive se estaba hablando de subir el valor que se va a cancelar por el tema de seguridad social, pero esto lo digo de una manera informal porque no tengo la información realmente si es que es o no es así, simplemente es algo de lo que se estaba hablando. Con esto quiero hacer referencia que si efectivamente existe una ley que está buscando ayudar de alguna forma al empleador a mantener los puestos de trabajo, también tengo que buscar una forma de también poder garantizar o retribuir esto que yo estoy haciendo con los trabajadores. Esto tenemos por una parte. Otra figura que se incorpora dentro de la ley de orgánica de apoyo humanitario, podemos encontrar el contrato especial emergente que se encuentra en el artículo 19 de la ley orgánica de apoyo humanitario, frente a lo cual aquí tenemos la siguiente posible violación a los derechos de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? En primera instancia, y en mi opinión, este contrato especial emergente lo que nos dice es que el trabajador como tal podrá incluir su jornada de trabajo por 6 días consecutivos y tendrá derecho a 24 horas consecutivas también de descanso. Esto modifica las condiciones actuales, dentro de lo cual, como es conocimiento de todos, tenemos derecho a 48 horas de trabajo, de descanso, 48 horas consecutivas de descanso, y el resto de días pueden ser para ser destinados para el trabajo. Entonces, ya estamos disminuyendo esta condición de un posible beneficio o derecho del trabajador, que es reducir la jornada de su descanso. Entonces, esto es importantísimo que nosotros conozcamos. Sin embargo, también es importante mencionar que el contrato especial emergente lo que hace también es brindar la facilidad de poder contratar al empleado. El empleador puede contratar en jornadas de mínimo 20 horas y máximo 50 horas. Entonces, aquí tenemos otra facilidad que se otorga a las empresas que anteriormente no existía. Yo puedo ya contratar personas, por decirlo así, a medio tiempo, dependiendo de las necesidades que tenga mi compañía o mi empresa como tal. Si hablamos de otro de los derechos que están siendo violentados dentro de esta ley, podemos decir que la reducción, obviamente, si se produce una reducción de la jornada de trabajo como tal, se va a producir también una reducción de mi salario. Es decir, si es que yo me acojo a la reducción de la jornada de trabajo, lo que también puede suceder es que obviamente me van a reducir mi salario. ¿Qué ha estado sucediendo? Muchas empresas han estado reduciendo el salario, pero no han estado reduciendo las jornadas de trabajo. Es importante conocer que la reducción del salario se puede dar única y exclusivamente si es que me reducen la jornada o si me reducen las horas de trabajo. Eso dice la normativa. Si es que el empleador como tal procede de una manera contraria a esta disposición, obviamente estará sujeto a posibles sanciones a futuro. Sí. No sé si tienes alguna duda antes de que yo pueda avanzar, algo que me quisieras preguntar. La verdad es que estoy atendiendo justamente con la explicación acerca de la perspectiva empresarial, porque es muy importante, ¿no? Como lo habíamos dialogado, a veces nosotros como abogados tenemos que analizar diferentes aspectos para poder conllevar a que si existe una violación dentro de los derechos, que exista solución, ¿no? Que exista una solución y específicamente que no solamente se beneficie una parte, especialmente en las empresas multinacionales, que es de acción privada, ellos tienen una administración muy diferente, obviamente, a las públicas, y es esencial saber también cómo se maneja, cómo es el manejo dentro
hasta para la distribución de los empleadores y también el tema del salario, que a veces por cierta información que no es válida, la gente piensa que quizás al trabajador no se le esté pagando lo adecuado, pero obviamente existen personas que sí, por ejemplo, han sufrido un golpe muy específico en temas de trabajo, específicamente empresas públicas, porque es algo que todavía se debe trabajar, pero para eso estamos nosotros, para analizar y también para dar soluciones mediante la normativa Exactamente. constitucional. Así es importante lo que tú has mencionado y voy a aprovechar tu comentario para poder decir a todos los abogados o futuros abogados que nosotros tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad de litigio. Es importante también que tratemos de llegar a procesos conciliatorios, si es verdad, defendiendo la posición en la cual nos toque estar. Si estamos en defensa del empleador, si estamos en defensa del trabajador como tal, es importante que defendamos los derechos porque nosotros somos defensores de esa normativa que tenemos en la actualidad para todo el sinnúmero de áreas que maneja. Somos las personas responsables de llevar a cabo que este cumplimiento de los derechos se pueda llevar a cabo, que se cumpla, que se pueda garantizar todo lo que dice la Constitución. Pero también es importante recordar que muchas veces lo que hacemos como abogados es a trabajadores que ya están enfrentando una situación desgastante porque se han visto en una reducción de su salario, se han visto en una reducción de su jornada de trabajo. Y en la actualidad, el hecho mismo que estamos enfrentando todos al haber atravesado por esta cuarentena que se hizo sumamente extensa a final, ya nos pone en una situación crítica, no solo en la parte económica, sino también emocional. Entonces, es importante que nosotros como abogados o futuros abogados sepamos que tenemos herramientas como la mediación, que en casos, en la mayoría de casos en la actualidad, lo que hacen es facilitar los procesos. Entonces, sí, efectivamente, yo tengo que pelear por el contenido o la aplicación de lo que contiene la normativa de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en la parte laboral. Claro que sí lo voy a hacer, porque ya lo he mencionado, existe una violación de derechos y ahora se puede trabajar por 6 días de la semana, como lo había mencionado, con un descanso consecutivo de 24 horas. Eso va a ser peleado. El hecho de que a mí me impongan un acuerdo frente al cual yo no he dado mi aceptación como tal, también ya representa una grave violación a mis derechos como trabajador. El hecho de que me tenga que ver en la necesidad de reducir la jornada de mi trabajo y reducir mi salario, también ya me pone en una condición de violación de mis derechos. Entonces, sí, efectivamente estamos atravesando por un sinnúmero de violaciones de derechos, pero como yo te lo había dicho con anterioridad, las empresas y dentro de mi conocimiento frente a las empresas que yo asesoro, también la situación de las empresas es crítica. Poder sostener una nómina de trabajadores frente a lo cual yo tengo cerrada mi operación y no estoy produciendo un beneficio económico, también me pone a mí en una situación de necesidad extrema, de urgencia, frente a lo cual yo tengo que buscar una alternativa de solución. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el principal gasto, por decirlo así, o el principal esfuerzo que hace la compañía? Es el pagar su nómina. Recuerda que no es solo el pago de salario, sino el pago de aportaciones al IES, que también representan un valor muy fuerte que tiene que desembolsar la compañía. Entonces, sí, nos encontramos frente a esta situación y efectivamente mi empleador está tratando de garantizar mi puesto de trabajo con estas herramientas y yo no voy a ser despedido. Por supuesto que yo también tengo que tratar de ceder y nosotros como futuros abogados o como abogados tenemos que hacer énfasis en este esfuerzo que está realizando la compañía y asesorar a nuestros trabajadores de tal manera que ellos sepan que también hay que ceder un poco y no tratar de imponer una voluntad que a final de cuentas puede ser perjudicial para la compañía. Sin embargo, de lo cual
ya conocemos, existen muchísimos casos que algunas empresas han hecho un uso doloso de estas herramientas, efectivamente señalando que se encuentran en un estado de pérdida, que están próximos a cerrar. Conocemos casos muy famosos aquí en la ciudad de Quito de un restaurante sumamente grande, bueno, que se declaró en quiebra y al haberse acogido a la fuerza mayor, justamente no canceló el valor de despido intempestivo que les correspondía recibir a sus trabajadores en un supuesto caso, porque no conozco a ciencia cierta cuál haya sido la situación de la compañía, solo es un caso que se estaba analizando. Y así muchísimas otras empresas. Recordemos también que la ley de apoyo humanitario frente a esta situación nos da ya una definición clara y específica de qué se entiende por fuerza mayor. Dado que muchas empresas estaban acogiendo a esta situación, la ley de apoyo humanitario es que siempre y cuando la empresa cierre definitivamente sus operaciones, ahí se podrá entender o se podrá acoger al caso fortuito o fuerza mayor. Las empresas que a partir de la publicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario se acojan a esta situación de caso fortuito y sin haber cerrado definitivamente sus puertas, tendrán una sanción adicional de cancelar el despido intempestivo a sus trabajadores. Tendrán también que cancelar un valor adicional del 1.5 sobre esto como una retribución por haber incurrido en el incumplimiento de lo que actualmente nos está manifestando la normativa. Entonces, ya existen empresas, bueno, esto aplicará al futuro, pero ya existen empresas que cerraron parcialmente. Es decir, se malentendió el tema también de la fuerza mayor. Aquí hay otra violación de los derechos. ¿Qué pasó? Al haberse imaginado que la fuerza mayor era el hecho de no poder sostener económicamente si yo tenía en mi nómina 10 trabajadores y lo que hice fue disminuir a 5 porque efectivamente y económicamente no me era posible pagar a esos otros 5, pues eso no era un caso fortuito, fuerza mayor. Hubo muchísima mala asesoría, lamentablemente lo tengo que decir así. Es mi opinión frente a los casos que han llegado a mi conocimiento sobre mala asesoría. El haber dicho, no, cierren las puertas, declare que se fue a quiebra, que salió a pérdida y definitivamente les despide a sus trabajadores sin la indemnización de despido intempestivo y a futuro vuelve a abrir la compañía, vuelve a abrir la empresa, vuelve a abrir el local comercial con otro nombre y usted puede seguir operando. Entonces, esto sí es una violación que nosotros como abogados o como futuros abogados no podemos prestar dentro de nuestras recomendaciones. Si nosotros no estamos efectivamente bien informados acerca de la normativa, de la doctrina, de la jurisprudencia que existe, porque sí existía jurisprudencia al respecto y había unas jurisprudencias manifestadas por dos jueces, me parecen que son unas dos jurisprudencias que existen respecto de unas situaciones parecidas, donde ya se decía efectivamente que prácticamente el caso fortuito fuerza mayor operaba para situaciones extremas en las cuales cerraba definitivamente el local o la empresa sus puertas, o existía una situación a través de la cual dado por un evento de un terremoto, que una fábrica perdió su maquinaria o parte de su maquinaria, eran sí situaciones que podían ser consideradas como caso fortuito fuerza mayor. Entonces, esa es otra de las violaciones que se dieron, no por parte de la normativa, porque ahí sí la normativa lo que está haciendo es garantizar y dar una explicación a través de la cual pone un freno y dice los despidos o la causal, mejor dicho, la causal para dar por terminados los contratos de caso fortuito o fuerza mayor se producirán únicamente y siempre y cuando el establecimiento o la empresa cierre definitivamente sus puertas. Entonces, ahí sí tenemos una violación de los derechos por parte de los empleadores que mal utilizaron este concepto, en muchos casos, como vuelvo y repito, por una mala asesoría, pero tenemos sí una garantía de la ley orgánica que nos da una información clara al respecto, una interpretación clara sobre lo que menciona la ley.
hay una situación que están comentando. Hay dos preguntas. Tengo dos preguntas realizadas por la señorita Greta Rivadeneira, que dice, ¿cuál es la jornada máxima del contrato especial emergente? Esa es la primera pregunta. Y La bueno, la jornada segunda, máxima. Ah, siga. la segunda pregunta dice, bueno, hay un comentario en sí. Dice, el contrato emergente va a modificar los valores en caso de despido intempestivo. Sí. Y gracias por haberme hecho acuerdo de esta situación. ¿Qué pasa también con el contrato especial emergente? Si yo voy a terminar en la manifestación que nos hace la normativa acerca de el contrato especial emergente, en su artículo 19, podemos ver que en ningún momento dice que en el momento de su terminación tendrá el empleador que cancelar la indemnización por despido intempestivo. Únicamente hace referencia que al momento de su terminación se tendrán que cancelar las bonificaciones de ley que entendemos desahucio, proporcional de 13º, 14º, vacaciones, pero no menciona que se debe cancelar el valor de despido intempestivo. Recordemos también que la figura del contrato especial emergente puede darse por un periodo inferior a un año, es decir, puede contratarse por 5 meses, por 6 meses y puede ser renovado por un periodo igual durante un año más. Entonces, sí, efectivamente, aquí tenemos otra violación a los derechos laborales, puesto que la ley no hace una explicación de que al momento de terminar la relación laboral con el empleador por esta causal, lo que sucede es que el trabajador pierde su derecho a recibir la bonificación por despido intempestivo. Entonces, sí, esta es una aparente ventaja para el empleador como tal, pero sí representa una violación a los derechos del trabajador a quien le corresponde recibir, de conformidad a lo que dice el código, le corresponde recibir esta indemnización. La segunda pregunta era la jornada máxima en el contrato especial emergente son de 40 horas y que pueden ser distribuidas igualmente que en la actualidad 8 horas máxima de trabajo. Y lo inferior, es decir, lo mínimo por lo cual se puede contratar a través de este contrato es por 20 horas. Bueno, chicos, ahorita existe el espacio para cualquier tipo de pregunta que quieran hacerle a la abogada. Igual, doctora, puede contribuir a otra argumentación más y también, si desea, dar la apertura al público a que ellos den las preguntas y de esta forma también usted pueda responder de forma consecutiva. Sí, por supuesto. Otra cosa también que me gustaría mencionar es lo que efectivamente se manifiesta en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Aquí también tenemos lo que hace referencia al goce de las vacaciones de los trabajadores. ¿Qué nos dice? Los empleadores durante 2 años siguientes a la publicación de esta ley podrán notificar de forma unilateral al trabajador el cronograma de sus vacaciones. Recordemos que con anterioridad lo que pasaba es que yo como trabajador podía manifestar cuál era mi planificación para poder hacer uso de mis vacaciones, pero en la actualidad lo que se hace a través de esta ley es traspasar este derecho, por decirlo así, al empleador para que sea él quien pueda planificar las vacaciones de sus trabajadores. Y de esta forma, claro, poder establecer una compensación para aquellos trabajadores que estuvieron en suspensión de los días de inasistencia al trabajo. Entonces, bueno, esta es otra situación que nos manifiesta también la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. También tenemos la prestación de seguro de desempleo, que es importante porque hace algunas modificaciones, dentro de las cuales, ¿qué nos dice? Para que yo pueda acceder a este seguro de desempleo, yo tengo que tener 12 aportaciones al IES. Estas no tienen que ser consecutivas, pero sí me pide al menos 6 aportaciones continuas para yo poder acceder a este beneficio. Entonces, tengo que tener 12 por una parte, pero también tengo que tener 6
que al menos puedan ser continuas y que sean anteriores a la contingencia que sucedió efectivamente a partir del 17 de marzo, en el cual ya se declaró el estado de emergencia, como es conocimiento de todos ustedes a través del decreto presidencial. Otra de las cosas también que nos menciona la ley es que el empleador, el trabajador, tendrá que estar al menos en un periodo de desempleo de 10 días y también que él podrá acceder o solicitar este seguro de desempleo en un plazo de hasta 10 días de haber sido despedido hasta un plazo máximo de 45 días posteriores al plazo establecido, ¿no? Entonces, aquí se hacen algunas modificaciones de lo que sucedía con anterioridad dentro de esta situación. Se modificaron y se redujeron los plazos con la finalidad de que aquellos trabajadores que han sido despedidos puedan gozar de una manera más rápida y eficiente de este seguro de desempleo. Entonces, esta es una de las cosas que benefician a los trabajadores como tal y que lo que ha hecho la ley es tratar de garantizarlo. Es importante recordar que existen algunas exclusiones para ser beneficiario de este seguro de desempleo que lo menciona efectivamente el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, y dentro de esos debe ser que no debe ser jubilado y tiene que haberse previamente verificarse el aviso de salida dentro del Seguro Social. Y aquí también nos surge otra duda, porque recordemos que muchos trabajadores han quedado en situación de desempleo, no necesariamente con la figura de despido intempestivo, sino que muchos fueron por A o B circunstancias obligados a poner su renuncia. Muchos tuvieron que renunciar por situaciones que fueron cambiadas dentro de sus contratos laborales pactados inicialmente. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos entre los cuales no se mencione el aviso de salida como un despido, sino más bien como una renuncia voluntaria? Entonces, ya tenemos aquí otra situación frente a la cual posiblemente se puede producir una vulneración de los derechos como tal. Entonces, esto es todo lo que trata de abarcar la ley como tal. Es importante también, y muchos de ustedes conocerán, que la reducción de la jornada de trabajo puede darse de tal forma que no perjudique al trabajador en más del 55% de su remuneración. Entonces, aquí también ha surgido otro debate porque muchos colegas lo que dicen es que si es que yo tengo un trabajador que tiene o que está percibiendo una remuneración básica, no puede aplicarse esta reducción de la jornada. Eso es lo que nos dice la interpretación de algunos colegas. A mi entender, lo que dice la normativa es que no tiene una restricción de que aquellos trabajadores que estén percibiendo un salario básico no puedan ser partícipes de esta reducción de la jornada. Lo único que dice es que no se podrán violentar aquellas o no podrán ser inferiores los valores que se cancelen a también las tablas sectoriales que existen. Entonces, no por esto quiere decir que yo voy a modificar de una u otra forma sus salarios de manera arbitraria. Pero bueno, existen estas dos posiciones. A mi entender, yo sí puedo a un trabajador que está percibiendo una remuneración básica aplicar una de estas herramientas o una de estas situaciones que nos manifiesta la ley. A mi entender, para otros colegas se manifiesta que no es posible. En este momento estaba leyendo también las preguntas que estaban haciendo de forma consecutiva mientras usted daba su increíble ponencia. Le agradezco, reitero, muy agradecida de tenerla aquí. Orgullo para mí ecuatoriano, también mujer, de que tenga un conocimiento extraordinario acerca de derecho y perspectivas que quizás uno no los toma en consideración. Entonces es muy bueno ampliar en ese aspecto nuestros conocimientos y también saber cómo juzgar en situaciones de trabajador, en situaciones de la misma empresa, porque la empresa también consta con sus propios derechos y obligaciones, como obviamente personas jurídicas.
Entonces, no podemos tampoco dejar a un lado a las personas que contribuyen también en el aspecto económico, que obviamente la parte productiva es esencial. Hay una pregunta, voy a leerla porque fue desde el inicio, dice, al momento del despido introspectivo, ¿se puede indemnizar en los años laborales o en la empresa depende de su situación económica? ¿Está obligado a cancelar menos? Esa fue la pregunta. No, 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 de ninguna manera. Si yo fui despedido, si yo he sido despedido, lo que va a suceder es que no existe ninguna ley, no existe ningún acuerdo en la actualidad que diga que por la situación de la compañía yo no voy a poder o no tengo el derecho a percibir lo que me corresponde por indemnización de despido intempestivo. Entonces, por esta parte, lo que sucede es que si es que el trabajador fue despedido y la situación de la compañía es crítica, pues esto no tiene ninguna vinculación o relación para que lo que a mí me corresponde percibir por concepto de despido intempestivo sea disminuido. Entonces, sí, efectivamente, no existe ninguna normativa. Usted o la persona que haya sido despedida, si es que usted tiene un cliente que está atravesando por esta situación, pues no tiene el derecho o la obligación de aceptar una indemnización inferior a la que le corresponde. Dice que hay una pregunta muy interesante, en la última instancia dice, una consulta, ¿de qué forma se hace frente a la simulación que hacen las empresas alegando caso fortuito o fuerza mayor para cerrar su razón social y luego abren con otra razón social? Sí, efectivamente, ese es uno de los casos que yo les estaba poniendo en su conocimiento. Hubo una mala asesoría. Algunas empresas lo que hicieron es, si mi amigo que tiene este local hizo esto, yo también voy a hacer lo mismo, y no buscaron una asistencia o ayuda especializada, una asesoría legal que efectivamente les pueda brindar una alternativa segura frente a lo que iban a realizar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Recordemos que nosotros podemos denunciar, esto va a tener una implicación en el tema tributario también, porque es fácil probar que efectivamente esa persona tenía con anterioridad un RUC y después lo abrió con otra razón social. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es efectivamente, y lo que va a suceder en muchos casos es que va a haber una denuncia en el SRI, van a haber denuncias tributarias frente a esta situación y también van a haber denuncias y obviamente se puede acudir a el Ministerio del Trabajo. Recordemos que es la entidad administrativa encargada de receptar las denuncias de los trabajadores. Entonces ahí yo también puedo denunciar este hecho para que sea investigado y se tomen las medidas necesarias, o finalmente puedo recurrir a la instancia judicial reclamando el despido intempestivo. Hay otra pregunta, dice, ¿qué sucede si la empresa cierra? ¿Aún deben pagar los sueldos correspondientes a los trabajadores? Si es que la empresa, si es que la pregunta se refiere a que la empresa cierra definitivamente, ahí sí podría estarse acogiendo la figura de interpretación que nos hace la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario frente a caso fortuito y fuerza mayor. Si la empresa se vio por razones económicas o por cualquier otra razón obligada a cerrar sus puertas, definitivamente no se debe cancelar la indemnización por despido intempestivo, sino únicamente los valores que corresponden a una liquidación normal, como lo había mencionado anteriormente, desahucio, cálculo de vacaciones, 13º, 14º. Dice aquí hay una argumentación es acerca de las asociaciones, ¿no? Respecto a las asociaciones de servicio, economía, perdón, un momento. Es que estoy igualmente, chicos, estoy leyendo los comentarios poco a poco y la pantalla a veces se baja, pero no importa, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que la doctora pueda responder todas las preguntas y también aceptar y receptar la información que ustedes nos dan. Dice, respecto a las asociaciones de servicio económico, popular y solidario, que son proveedores, tienen la mayor facilidad para la aportación de los trabajadores. Otra pregunta específica también están dando.
Dice, el empleador con el nuevo contrato emergente podrá contratar por horas parciales. Ejemplo, cumplir mis 8 horas en 3 jornadas, por ejemplo. Dice, ¿Me repites, por favor, esta pregunta? dice, a ver. Dice, el empleador con el nuevo contrato emergente tiene, ay no, que se me van los comentarios. Dice, Claro. deja revisar por el celular, porque... Bueno, mientras bajo la pregunta que iba a hacer, dice, buenas noches, tengo una inquietud. Las personas que fueron contratadas durante la emergencia obtuvieron un contrato con inicio y fin de gestión, pero dentro de esa vigencia el contrato se opone a eso y por la emergencia los han despedido. ¿Cuál sería el proceder para que ellos puedan tener la amplitud de su contrato que se cumpla lo establecido? Ya. ¿Me puedes repetir, por favor, el principio que estuvo un poco confuso? Dice, muy buenas noches, tengo una inquietud. Las personas que fueron contratadas durante la emergencia obtuvieron un contrato con inicio y fin de gestión, pero dentro de esa vigencia del contrato se dio el tema de la emergencia sanitaria. Okay. Por esta razón, el trabajador le quitaron obviamente el contrato, es decir, no se aplicó como tal. Por ende, ¿cuáles son los procedimientos del trabajador para que no se incumplan sus derechos? Perfecto. ¿Qué debería hacer el trabajador? ¿Cuál es el procedimiento para que él vuelva otra vez a trabajar de acuerdo al contrato establecido? Perfecto. Aquí tenemos que analizar una situación. Si es que ese contrato, recordemos que siempre debe haber sido pactado con el periodo de 90 días de prueba, si es que el trabajador se encontraba todavía durante esos 90 días de periodo de prueba, lo que sucede es que efectivamente el empleador podía dar por terminado ese contrato dentro de los 90 días, tal como lo menciona la ley, cancelándole al trabajador lo que por ley le corresponde, nuevamente todos sus haberes, incluido desahucio, a excepción del despido intempestivo. Pero si el trabajador estaba laborando por más tiempo de los 90 días, es decir, ya cruzó la línea del periodo de prueba al contrato ya por tiempo indefinido, sí, efectivamente, si fue despedido, lo que tiene que suceder es que sea indemnizado con la indemnización, por decirlo nuevamente, de despido intempestivo. Tiene que cancelarse esos valores. Entonces se debe analizar primero si es que en el contrato se pactó el periodo de prueba. Recordemos que el periodo de prueba tiene que estar contenido de manera escrita dentro del contrato de trabajo. No se puede dar un periodo de prueba de manera verbal. Claramente nos dice el Código de Trabajo que esto debe estar manifestado y acordado por escrito. Entonces, analizar en primera instancia si el contrato de estos trabajadores efectivamente se estaba acordando el tema del periodo de prueba, ver si es que estaba dentro de ese periodo de los 90 días o determinar si es que no se pactó nunca el periodo de prueba y efectivamente la segunda es detectar si es que ya pasó los 90 días. En ese caso sí deberá cancelarse la remuneración por despido intempestivo. Perfecto, dice, y con la pandemia. Dice, aquí hay una pregunta acerca de una asociación otra vez. Dice, y con la pandemia, ¿estas asociaciones EPS se les hace insostenible? Sí, efectivamente, lo que les había mencionado, si cualquier empresa que tenía a su cargo personal tenía una nómina que cancelar, si efectivamente tuvo que cerrar sus puertas definitivamente por la situación de la pandemia que vivió el mundo y también nuestro país de una manera muy grave, pues, y cerró sus puertas definitivamente, pues se incurre en lo que dice el artículo 169 del Código del Trabajo en relación a la terminación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, en este caso, sí aplica esta situación y no se cancela la remuneración por despido intempestivo.
aquí está la pregunta que hace poco estaba que buscaba. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que tienen las inquietudes. Aquí estamos para resolver cualquier inquietud y también que ustedes entiendan un poquito más del tema que estamos desarrollando junto a la doctora. Dice, el empleador con el nuevo contrato emergente podrá contratarme por horas parciales. Ejemplo, cumplir mis 8 horas en 3 jornadas, por ejemplo, dice, específicamente. Esa era la pregunta y también como que argumentación que nos daba el compañero. Sí, A ver. bueno, ahí yo creo que nos falta un poquito más de explicación para entenderlo, pero dentro del contrato especial, dentro del contrato especial emergente, lo que se manifiesta es que efectivamente lo que yo puedo hacer es pactar con mis trabajadores una jornada que puede ir entre 20 hasta 40 horas semanales distribuidas en 6 días. Siempre y cuando sea con eso y se cumpla con las 24 horas de descanso obligatorio, 24 horas consecutivas, pues no estaría existiendo ninguna violación dentro a lo que manifiesta el artículo 19 referente al contrato especial de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Bueno, doctora, en cuestión de tiempo, obviamente agradeciendo a todas las personas, a las 128 personas que han estado en este increíble conversatorio, a sabiendas que nosotros sabemos que vamos en temas de desarrollo y también de análisis en la ley, en la parte constitucional, lo que están viviendo las empresas, lo que estamos en realidad viviendo cada uno de los aspectos sociales, y también grupos sociales, asociaciones que están saliendo a las calles, reforzando sus derechos, porque es verdad, existe violación al trabajador, pero también no podemos olvidar, de cierta manera, el trabajo contundente de las empresas, y que también cada una de las empresas tiene sus reglamentos internos, que claro está, están regulados por la ley establecida por la ley del trabajador. Y también, cómo no decirlo, que nosotros también nos basamos de una ley internacional, que es la Organización Internacional de Trabajo, que resguarda principalmente al trabajador y también a todo tipo de empresas que realiza acciones económicas en pro y bienestar del desarrollo, valga la redundancia, económico de nuestro país. Entonces, también establecer ese aspecto, ¿para qué? Para que exista una nueva reestructuración, en mi punto de vista. Considero que si existe contradicción en ciertos temas con nuestra Carta Magna o norma suprema, que es nuestra Constitución, debería existir una regulación con el propósito de que exista esa oportunidad para el trabajador y también para la persona jurídica, que sería la empresa, con el propósito de que las dos partes sean beneficiadas de cierta manera. Y también entender que en el aspecto económico nuestro país no está tan estable. Hemos tenido una baja tanto de influencias laborales y, cómo no decirlo, también hemos tenido muchos problemas sociales dentro de nuestro ámbito y hay que ser también contundentes en el análisis, pero también hay que ir todo respecto a la normativa, porque como lo establece Kelsen en su pirámide, la norma suprema es la esencial y la que rige todo nuestro sistema jurídico. Y bueno, agradeciendo también, doctora, siempre nosotros este espacio va a ser para usted, para en caso de que usted necesite también establecer otro tipo de tema, les estaremos invitando con mucho gusto. La gente, he visto los comentarios mientras usted estaba hablando, muchas felicidades, corazones, y agradezco muchísimo también a la gente que nos aporta en este tema de conversatorio. Lo importante aquí es dialogar, lo importante aquí es aprender y también ser parte de la academia, ser parte de algo fundamental, porque como lo dice también nuestra historia, acerca de cómo ya próximamente el lunes 10 de agosto, es el día, obviamente se celebra el primer grito de la independencia, que es obviamente una lucha libertadora, una lucha que nosotros debemos mantener y acordarnos de que nuestro país en estos momentos no necesariamente se tiene que basar en la introducción o en el tema de violación a los derechos humanos, sino que recordar nuestros antecedentes y ser las personas que luchemos, sí, pero luchemos con el conocimiento, luchemos con esa amplitud de que el derecho es el arma más poderosa
para vencer cualquier tipo de anomalía dentro de nuestro ámbito social. También los invito a todos los usuarios a seguir la página @Isabel12M. El día de ayer la doctora hizo un conversatorio muy interesante. Ella también da conversatorios de diferentes temas, entonces sí les diría, si necesitan también aclarecer en el aspecto académico en otros temas, muy buena cuenta. Ayer estuve justamente viendo a la doctora, excelente, me encantó muchísimo. Entonces, desde ya, este espacio siempre va a estar para usted, reitero, y también para todas las personas que están en este en vivo. Estaremos haciendo más eventos académicos para aportar con ustedes y también que en este tiempo de pandemia sientan que es una herramienta, que el Internet es una herramienta para que nosotros aportemos de cierta manera, analicemos y también veamos la perspectiva que próximamente van a ser las elecciones de la presidencia, como que saber elegir y decir, bueno, ciertas cosas se hicieron mal, ciertas cosas se pueden mejorar, estas son las soluciones. No solamente reprimir, sino dar soluciones mediante, reitero, el conocimiento. Es una palabra que siempre la reitero porque es importante para nosotros. Entonces, doctora, no sé si ustedes se dan una conclusión, un mensaje específico para toda la comunidad a nivel general, ecuatoriana, nacional y también internacional. Veo gente que es de Perú, de Colombia. Saludos para toda esa linda gente que está aquí, latinoamericana, que también estamos en esa lucha, ¿no? Estamos en esa lucha en el COVID, entonces un saludo fraterno a todos los que están viendo este en vivo, y nada, un gusto tenerla en este espacio, doctora. A ti, muchísimas gracias y un fuerte agradecimiento, un gran agradecimiento al Frente Estudiantil de Derecho por haberme invitado a ser partícipe de estos grandes conversatorios que ustedes están realizando para informar a la comunidad estudiantil como tal y en general también a todas las personas que se interesen por conocer los temas específicos que ustedes están llevando a cabo. Nosotros estamos con Mario próximamente preparando un nuevo conversatorio también que va a ser muy interesante, así que efectivamente voy a poder estar felizmente aportando un poquito más de mis conocimientos para todos ustedes. Quiero agradecer también a todas las personas que se han unido el día de hoy, que se han inscrito para poder conocer el tema que tratamos hoy en referencia al derecho laboral en esta situación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Y sí, les invito a que puedan seguir mi página de Instagram, como lo he mencionado. Yo también estoy realizando algunos lives desde el inicio casi de la pandemia y he tratado también temas laborales, temas de derecho animal, temas de derecho ambiental y en general un sinnúmero de temas que también son una importante fuente de consulta para aquellos estudiantes y también colegas que desean conocer. También les invito que aquellos que se especialicen en alguna área específica y deseen ser partícipes de estos conversatorios a través de mi página, pues están cordialmente invitados a escribirme, a contactarse conmigo de manera directa para poder seguir expandiendo esta comunidad legal y seguir informando también en general a la sociedad y poder un poco compartir nuestros conocimientos con ellos. Te agradezco muchísimo a ti y nuevamente un fuerte agradecimiento, un gran agradecimiento al Frente Estudiantil de Derecho. Sigan adelante y felicitaciones por todo lo que están realizando, por todo el esfuerzo y la gran labor que están ustedes desde las aulas como estudiantes. Sigan adelante, realmente van a ser con seguridad grandes profesionales también del derecho. También le enviamos un saludo fraterno a nuestro gran equipo de Frente Estudiantil de Derecho que siempre está ahí en temas académicos con sus grandes aportaciones. Gracias, chicos, gracias, familia. Les enviamos un saludo al presidente Mario Vélez, que logró contactarse con usted, doctora, que nosotros siempre estamos ahí en la academia, entonces somos un equipo fuerte. Y agradezco muchísimo también por la apertura que usted nos da como estudiantes y también que nos basamos en la política universitaria, que principalmente la política universitaria es que se estructure en base a la academia, para hacer las cosas de una forma efectiva.
Entonces, sin nada más que decir, saludos a todas las personas que han visto este increíble conversatorio. Espero que se encuentren muy bien y próximamente va a haber más conversatorios. Estén atentos a la página de Frente Estudiantil para establecer la fecha que se va a entregar los certificados correspondientes. Sin nada más que decir, gracias por todo y también gracias por ser parte de este gran proyecto que es implementar de cierta forma la academia para el desarrollo de nuestro país. Cuídense muchísimo y excelente noche. Muchísimas gracias y gracias a todos los que se han unido. Que estés muy bien. Un fuerte abrazo.